Jesús conducido de Herodes a Pilatos. Los enemigos de Jesús le condujeron de Herodes a Pilatos. Estaban avergonzados de tener que volver al sitio donde ya había sido declarado inocente, pero se decidieron en breve, y tomando otro camino mucho más largo, presentaron a Jesús en medio de su humillación a otra parte de la ciudad, con lo que además daban tiempo a sus agentes para que agitasen los grupos según sus proyectos. Ese camino era áspero y desigual, y todo el tiempo que duró no cesaron de maltratar a Jesús. La ropa que le habían puesto le impedía andar. Se cayó muchas veces en el lodo y lo levantaron a patadas hiriéndole en la cabeza, con ultrajes infinitos tanto de parte de los que le conducían como del pueblo que se juntaba en el camino. Jesús pedía a Dios no morir, para que así se cumpliesen en uno su pasión y nuestra redención. Eran las 8:15 cuando llegaron al palacio de Pilatos. La multitud era muy numerosa, los fariseos corrían en medio del pueblo y lo excitaban. Pilatos, acordándose de la sedición de los celadores galileos en la última Pascua, disponía de 1000 hombres que ocupaban el pretorio, el cuerpo de guardia, las entradas de la plaza y las de su palacio. La Virgen, su hermana mayor María, hija de Elí, María, hija de Cleofás, Magdalena y otras muchas santas mujeres, hasta 20, estaban en un sitio donde lo podían oír todo. Juan estaba también al principio. Jesús, cubierto con su ropa de irrisión, iba insultado por el pueblo, pues los fariseos habían juntado la canalla más insolente y más perversa del populacho. Un fámulo de Herodes vino a decirle a Pilatos que su amo estaba lleno de gratitud por su fineza y que no habiendo visto en el célebre Galileo más que un loco, lo había tratado como tal y se lo devolvía. Pilatos quedó satisfecho al ver que Herodes obraba como él, no condenando a Jesús. Le dio la enhorabuena y reanudaron la amistad, de enemigos que eran desde que el acueducto se había hundido. Vuelto Jesús de nuevo a la casa de Pilatos, los alguaciles le hicieron subir la escalera con la brutalidad ordinaria, pero se enredó en su vestido y cayó sobre los escalones de mármol blanco que se tiñeron en sangre de su cabeza sagrada. Los enemigos de Jesús habían tomado sus sitios a la entrada de la plaza. El pueblo reía de su caída y los soldados le golpeaban para levantarlo. Pilatos estaba apoyado sobre su silla, una especie de canapé, y la mesita colocada delante de él. Le rodeaban oficiales y escribanos. Se adelantó sobre la azotea y dijo a los acusadores de Jesús: «Me habéis traído a este hombre como a un agitador del pueblo. Le he interrogado delante de vosotros y no le hallo culpable del crimen que le imputáis. Herodes tampoco le juzga criminal. Por consiguiente, voy a mandar que le azoten y a dejarlo libre». Violentos murmullos se elevaron entre los fariseos y las distribuciones de dinero en el pueblo se hicieron con más actividad. Pilatos recibió con sumo desprecio aquella demostración de protesta y aún hubo de proferir alguna frase mordaz. Por aquel entonces acudía el pueblo a él en solicitud de que, antes de la celebración de la Pascua y según una antigua costumbre, diese libertad a un preso. Los fariseos, por medio de sus emisarios, imbuyeron a la multitud que en modo alguno pidiesen la libertad de Jesús, sino su suplicio. Pilatos esperaba que pedirían la libertad de Jesús y tuvo la idea de darles a escoger entre él y un insigne criminal llamado Barrabás, que horrorizaba a todo el pueblo. Había cometido una muerte en una sedición. Yo le he visto cometer otros muchos crímenes. Fue autor de sortilegios y hasta había arrancado a algunas mujeres el fruto que llevaban en sus entrañas. Se me ha olvidado lo demás. Hubo un movimiento entre el pueblo en la plaza. Un grupo se adelantó,
llevando a su cabeza oradores que gritaron a Pilatos: «Haz lo que has hecho siempre por la fiesta». Pilatos les dijo: «Es costumbre que liberte a un criminal en la Pascua. ¿Quién queréis que sea? ¿Barrabás o el rey de los judíos, Jesús, que dicen que es el ungido del Señor?» Pilatos, siempre indeciso, llamaba a Jesús rey de los judíos porque este orgulloso romano quería mostrarles su desprecio atribuyéndoles un rey tan pobre. Pero le daba también ese nombre porque abrigaba cierta persuasión de que Jesús era en efecto el Rey milagroso, el Mesías prometido a los judíos. Después cedía a ese presentimiento que tenía de la verdad, viendo a las claras, por otra parte, que los príncipes de los sacerdotes estaban llenos de envidia contra Jesús. A la pregunta de Pilatos hubo alguna duda en la multitud, y varias voces gritaron: «Barrabás». Pilatos, llamado en aquel instante por un criado de su mujer, salió de la azotea, y éste, presentándole la prenda que él le había dado antes, le dijo: «Claudia Procla te recuerda la promesa de esta mañana». Mientras tanto, los fariseos y los príncipes de los sacerdotes bullían con grande agitación. Las turbas se mostraban sobreexcitadas, amenazadoras. María, Magdalena, Juan y las santas mujeres estaban en una esquina de la plaza, temblorosas y llorando. Aunque la madre de Jesús sabía que su muerte era el único medio de salvación para los hombres, se sentía llena de angustia y del deseo de arrancarle el suplicio, y sufría todos los dolores que puede sentir una madre. María oraba para que un crimen tan enorme no se consumara. Decía como Jesús en el huerto de los olivos: «Si es posible, que este cáliz se aleje». La alentaba alguna esperanza, porque en el pueblo corría la voz de que Pilatos intentaba libertar a Jesús. No lejos de ella se agitaban grupos de gente de Cafarnaúm que Jesús había curado y enseñado. Hacían como que no conocían a Jesús y miraban a escondidas a las infelices mujeres cubiertas con los velos. Pero María creía, y todos pensaban como ella, que éstos a lo menos rechazarían a Barrabás para libertar a su bienhechor y su Salvador. Mas no fue así. Pilatos devolvió la prenda a su mujer, ratificándole el cumplimiento de su promesa. Avanzó de nuevo sobre la azotea y se sentó al lado de la mesita. Los príncipes de los sacerdotes ocupaban sus asientos, y Pilatos volvió a gritar: «¿A cuál de los dos queréis que salve?». Entonces resonó un grito unánime en la plaza: «No queremos a ese, sino a Barrabás». Pilatos dijo: «¿Qué queréis que haga con Jesús que se llama Cristo?». Todos gritaron tumultuosamente: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilatos preguntó por tercera vez: «¿Pero qué mal ha hecho? Yo no encuentro en él crimen que merezca la muerte. Voy a mandar azotarlo y dejarlo libre». Pero el grito: «Crucifícalo, crucifícalo», se alzó por todas partes como una tempestad infernal. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos se agitaban vociferando como frenéticos. Entonces el débil Pilatos dio libertad al malhechor Barrabás y condenó a Jesús a la flagelación.